Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Nunca estuvo tan clara la sociedad nacional como en el día de ayer. Había dos Argentinas y se mostraban dos Argentinas. Una muy atendida por la prensa, con toda la expectativa propia y lógica de un funcionario que nadie votó, pero que es puesto por el presidente, que es un ministro, y otra que la prensa atendió muy poco, más preocupado por los cortes que producían algunos que no eran los que habían organizado el acto, donde se manifestó una multitud pidiendo una sola cosa: poder comer en el país de la comida. Nunca estuvo tan claro las dos Argentinas, la Argentina relegada, la que supera el 30% de excluidos, y la Argentina de las minorías, muy preocupada por el precio del dólar, que tiene, por supuesto, repercusión en los que menos tienen, los necesitados, pero que acumula y acapara toda la atención periodística. Esto es tan complejo como tan simple. Mire, lo primero que debemos hacer es reconocer la riqueza idiomática del castellano. Nosotros tenemos parónimos, sinónimos, antónimos, con una abundancia espectacular. Podemos utilizar varias definiciones sobre un mismo tema. Y la riqueza idiomática tiene además historia. Esa historia la componen, entre otros, la enorme cantidad de palabras no utilizadas que cuando aparecen y ganan espacio, provocan curiosidad. Los que peinamos canas hemos aprendido a conocer el idioma de los tecnócratas, el desagio, la tablita, la convertibilidad, la reestructuración, el megacanje, todas palabras ciertas que existen en nuestro rico idioma. Y ahora tenemos que aprender la otra, que al igual que las anteriores, dicha en otros tiempos por otros ministros, pretenden no ser claros para explicar situaciones caóticas. Y entonces ahora tenemos que empezar a entender que estamos reperfilando una palabra que existe, que viene de filus en latín, que quiere decir filo, y que tiene una enorme cantidad de sinónimos, pero que además, les puedo nombrar algunos, ninguno lo va a llevar a lo que significaría el hablar en un idioma claro, práctico, y decirle al pueblo argentino: miren, chocamos la bicicleta. Lo que este programa viene sosteniendo, que cuando se recurrió al Fondo Monetario ya estábamos en cesación de pagos, se pone de manifiesto, a pesar de que se lo disfrace diciendo: vamos a pagar el 15% de los vencimientos y postergar, alargando los plazos del resto. Bueno, eso tiene una explicación, una palabra francesa que es default, para nosotros en castellano cesación de pagos, y se llama en la jerga técnica que le gusta a los economistas default técnico. Es decir, llega un vencimiento, no lo puedo pagar, lo refinancio. Es un default técnico. Pero para no preocuparnos, hay otro default mucho más grave, que es el alimentario, que es el de la salud, que es el de los jubilados, por supuesto totalmente afectados por estas maniobras de minorías que, como si fuese una ruleta, apuestan lo que no es de ellos
y resulta que lo pierden. La Argentina había cancelado en época de Néstor Kirchner la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, incluso se lo criticó porque se anticipó a pagar una cifra cuando todavía tenía más tiempo para hacerlo. Pero lo que quería era liberarse del control político de la economía argentina. Y cuando recurrió el gobierno de Macri al Fondo Monetario, era porque ya habían tocado todos los timbres de la usura y sus amigos se habían llevado toda la plata que habían podido de la timba financiera que inventaron el mismo día que asumieron el gobierno. Y resulta que ahora, en un ataque democrático, cuando antes violaron la Constitución Nacional porque contrajeron la deuda externa con el fondo sin pasar por el Congreso, ahora, cuando el agua los está tapando, resulta que ayer el ministro dice vamos a enviar al Congreso un proyecto del Ejecutivo, un decreto que va a hacer Macri, para que se debata el nuevo acuerdo. Dicho de otra manera, no podemos pagar los compromisos tal cual se lo venimos anunciando en este programa desde hace mucho tiempo. Ahora, el problema no es que tengamos voluntad de pagar. El problema es que más allá de tener voluntad de pagar, ¿quiénes son los que van a sufrir las consecuencias de este desastre que en 3 años y medio hicieron con el mejor gabinete de los últimos 50 años? Menos mal que era el mejor, se imaginan si no lo hubiera sido. Por lo tanto, es una rara sensación que los tecnócratas nos inventen no palabras que no existen, palabras que existen en el rico idioma, las traigan como si fueran responsables de la literatura o del castellano y la instalen en la sociedad para decir, aprendan, toda es nuestra riqueza. Desperfilar. ¿Saben qué es eso? No podemos pagar, queremos plazos. ¿Por qué no se puede pagar? Porque hay un default, porque hay una cesación de pago. Ahora, lo podemos disfrazar de la forma que ustedes quieran. Mientras que en la 9 de julio reclamaban las organizaciones sociales, acompañadas por algunos dirigentes sindicales, que se imagine que no se puede postergar la emergencia alimentaria de la gente que come salteado. Y entonces, mientras otros sectores, como un sector de Barrios de Pie y del Polo Obrero que no tenían nada que ver con esta organización, cortaban la autopista y creaban caos, los medios se dedicaban a hablar de eso, del caos en la autopista, no del hambre de la gente que estaba en la 9 de julio tratando de reclamar que cumplan con las promesas que le hicieron a través de Carolina Stanley y que se lo abortaron sucesivamente los ministros que manejan la lapicera económica. Y entonces estamos ante una realidad. El presidente está preocupado por Washington, el que está en el dólar. Está preocupado por el papel verde. No se preocupa por el hambre de los argentinos. Se preocupa por saber si sube o baja el dólar. Claro, si todo el gabinete de Macri y él también tienen su inversión en ese papel y además la tienen en el exterior. Ellos se han hecho multimillonarios en el cambio de este desastre que hicieron con la complicidad de los presidentes del Banco Central, el de ahora y los anteriores, y con la complicidad del ministro de Hacienda anterior, el que decía que vivía en un terreno baldío, y de este que llegó ahora y que lo primero que hizo era pasarle factura al mejor estilo Macri a la oposición, como diciendo que entre todos hay que poner el hombro, etcétera, etcétera. Como si la responsabilidad otra vez fuera del votante, que no le hizo caso a los que vinieron a traer el hambre, la miseria, la deuda, y a los que no le importa que la gente proteste en la calle, pero que le molesta mucho que se lo note, que le molesta mucho que aparezcan diciendo algún medio por allí, miren, esta gente está reclamando comida,
¿En dónde? En la Argentina. ¿Pero cómo? Si no pueden producir para 800 millones de personas. Sí, pero hay gente con hambre. ¿En dónde? En la Argentina. ¿Quién gobierna? Macri. Miren, es de una magnitud lo que está pasando, que ya se lo veníamos anunciando y se lo veníamos diciendo, que no tiene mucho sentido explicar lo inexplicable. ¿Saben qué es lo grave de esto? Que quieren seguir 4 años más. Lo grave de esto es que un 30% de la sociedad creen que los que chocaron la bicicleta pueden seguir aferrados al manubrio para exterminar al resto de los argentinos. El problema no es que ellos quieran seguir. El problema es si la sociedad los habilita a seguir, porque vamos a estar en un verdadero laberinto donde se sale solo por arriba, y esto es casi una figura del salir por arriba, que es cuando uno terrenalmente se va y imagina que va para el cielo. Cuando digo chocaron la bicicleta es porque la bicicleta financiera se estrelló, porque rompieron el pacto con el fondo, lo rompió el gobierno de Mauricio Macri, el mismo pacto que ellos habían hecho. Y ahora, lo que le había dicho Lavani hace 6 meses, lo que le había dicho otros economistas hace tiempo, lo quieren aplicar cuando ya el agua los invadió. Ahora van a ir al Congreso, pero resulta que para endeudarse con 57.000 millones de dólares, violaron la Constitución y no pasaron por el Congreso. ¿Cómo es esta película? ¿Y qué pasa con nuestros legisladores? ¿Qué le van a decir ahora cuando llegue el decreto y el agua nos esté tapando? Como de costumbre, vamos a tirar salvavidas, porque ya lo vivimos. Lo hicieron con Alfonsín, pero la idea no era un Alfonsín que ya estaba liquidado con su inflación y con sus desastres económicos. La idea era condicionar a Menem que iba a entrar. ¿Y sabe cómo terminó? Bungibor, ministro de Economía. Y entonces ahora pretenden condicionar a Fernández para ver si también pueden, en este despiste económico, poner a alguno de ellos. Es complejo, es difícil, pero no digan que aquí no se los anunciamos. El día de ayer va a quedar en la historia. El gobierno amarillo chocó la bicicleta.